días, mi nombre, como ya dijo, es María Alejandra Rojas Granada y les voy a presentar plantas pleistocénicas de la formación Zarzal, Valle Medio del río Cauca, Colombia. Para comenzar, entonces, sabemos que a través de la historia de la Tierra, muchos grupos de plantas se han extinguido, mientras que otros se han originado y se han diversificado. Entre estos grupos tenemos las espermatófitas, que han dominado la mayoría de ambientes terrestres, ambientes que tienen diferentes condiciones y características ecológicas. Estas características también han cambiado a lo largo de los periodos geológicos. Si vemos cómo se ha investigado la flora fósil en Colombia, tenemos que durante las diferentes eras se ha estudiado, por ejemplo, en el Paleozoico tenemos varios estudios. Yo quise resaltar el de Dueñas y Cesar en el 2005, que es de palinomorfos. En el Mesozoico también se ha estudiado la flora fósil, y en el Cenozoico pues ya hay más estudios sobre la flora fósil colombiana, resaltando entonces que hay distintos registros paleobotánicos en diferentes localidades fosilíferas en diferentes eras de Colombia. Para comenzar, entonces el artículo base que se tuvo en cuenta para este estudio es el de Suter y colaboradores en el 2008, en donde él nos explica cómo se da la formación zarzal, cómo se originó. Por lo tanto, yo voy a explicar más o menos cómo se dio la formación zarzal. Sin embargo, hay que resaltar pues que la formación tiene muchos pasos pues más complicados, y pues que yo solamente voy a hacer un brochazo. Entonces en la figura A tenemos el río Cauca, el río La Vieja y el río El Roble, en donde aparece un primer abanico que se denomina abanico Quindío-Risaralda. Este abanico se da de el volcán Machín y de lo que antes se conocía como Paramillos del Quindío, que está el Nevado Santa Isabel, el Nevado del Ruiz, entre otros. Entonces acá aparece un abanico. En la figura B vemos que este abanico llega a su tope y genera un represamiento en lo que sería el río Cauca y el río El Roble, por lo que se genera un primer paleolago en la zona de la Tebaida Quindío. En la figura C aparece un nuevo abanico que se denomina abanico Cartago. Este abanico entonces empieza a depositar, y acá en lo que antes conocíamos que como ese primer paleolago se deposita más material. En la figura D, este abanico Cartago llega a su límite y generaría el represamiento del río Cauca, generándose un segundo paleolago. Ya en la figura E vemos que el río Cauca pues sigue su curso, y ya en la figura F vemos el modelo de elevación digital. Entonces es importante para nosotros, lo fue para esta investigación, entender cómo se dio la formación zarzal, y si vemos se dio por la formación de dos lagos diferentes en diferentes zonas. ¿Y cómo sabemos la edad de esta formación? Entonces la edad de posición estimada es aproximadamente 2.8 millones de años, en donde esta aproximación se hizo por datación de argón 39 y 40 de las biotitas de las cenizas, y aproximadamente 0.8 millones de años por la presencia de polen alnus, en donde Van der Hamen en 1958 registra alnus para Colombia en el Plioceno, y posteriormente Suter y Neuer estudian el pues, análisis palinológico y encuentran polen alnus para esta formación, lo cual ellos concluyen que el polen alnus pues se depositó para esta formación. Ya la formación zarzal se encuentra a finales del Plioceno y al comienzo del Pleistoceno. Como objetivo de esta investigación fue estudiar, identificar conjuntos de plantas fósiles resultantes de periodos de represas del río Cauca y La Vieja en los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Colombia, durante el Pliopleistoceno. Como específico, se tuvo que analizar la arquitectura foliar, la exomorfología de semillas, identificar taxonómicamente las impresiones foliares y las semillas, y cuando fue posible inferir aspectos paleoambientales. Como materiales y métodos, entonces, nuestra localidad, la formación zarzal y los departamentos que se estudiaron fue Quindío,
y el Valle del Cauca, en donde en esta figura podemos ver que la formación zarzal es estos puntos amarillos, en donde acá tenemos un primer punto que es Holguín La Victoria y acá tendríamos un segundo punto que es Montenegro Quindío. La formación zarzal se caracteriza por ser capas interdigitadas de diatomitas, arcillolitas, areniscas tobáceas y lodolitas, en donde esto pues va a tener un origen fluvio-lacustre. Como materiales y métodos, entonces realizamos 2 salidas de campo a estas localidades. En la figura A podemos observar Veraguas, Montenegro, Quindío, y en la figura B y C observamos Holguín La Victoria, en donde pues se tomaron las coordenadas y datos para posteriormente hacer las columnas estratigráficas. Ya después para la recolecta del material, entonces ya las hojas que se encontraron en el material se envolvió en papel tisú, en papel periódico, después se puso en bolsas Ziploc para posteriormente pues depositarlas en el herbario de la Universidad del Quindío. Acá tenemos algunas de las muestras que encontramos. Ya para la preparación de impresiones foliares, entonces lo primero que se hizo fue dividir las hojas dependiendo de la localidad, se limpiaron, cuando fue necesario pues se utilizó limpieza mecánica, posterior a esto se observó, se catalogó según los estándares del herbario de la Universidad del Quindío, se identificó principalmente con el Manual de Arquitectura Foliar de Ellis y colaboradores en el 2009 y con Hickey en 1973 y por último se fotografió. Para la preparación de semillas, entonces tuvimos en cuenta restos que no tuvieran plantas que fueron colectados, se trituraron aproximadamente entre 60 y 70 gramos de estos sedimentos. Posterior se depositó en un beaker con peróxido de hidrógeno por 24 horas, se tamizó en tamices de 500, 250, 150 y 60 y dependiendo del tamiz entonces se observaba lo que quedaba y ya lo que se identificaba se colocó sobre un pin para posteriormente hacer fotografías en el microscopio electrónico de barrido. Ya como resultados, entonces tenemos para Holguín La Victoria Valle del Cauca un primer morfotipo que pertenece a la familia Telipteridaceae del género Telipteris y el subgénero Meniscus. Acá podemos observar la impresión, acá está la ilustración y como carácter diagnóstico que nos llevó a este género es que la venación, las venas terciarias tienen forma de chevrón, acá lo podemos observar, en donde terminan una arista y esta chevrón no se anastamosa, es decir, no se una con el próximo chevrón. Entonces el carácter es la venación meniscoide y en este trabajo se utilizó el relativo más cercano, pues que ya en otras presentaciones lo han explicado y básicamente pues es hacer esa comparación con floras, con conjunto de floras actuales. El relativo más cercano para este es Telipteris y Zanini y colaboradores en el 2016 realizaron una investigación en donde encontraron este género y hacen un primer registro de este género para la formación La Paila. Tenemos un segundo morfotipo que pertenece a la familia Lauraceae del género Nectandra sp1. Uno de los caracteres diagnósticos para la familia Lauraceae es que la vena secundaria no termina en la vena primaria, sino que la vena secundaria la recorre paralelamente a la primaria hasta llegar a la base, lo cual encontramos en estos fósiles. Además, encontramos pues, que tenían margen entero, venación pinada, vena primaria, gruesa y recta. Tenemos aquí otro de la familia Lauraceae que comparte el carácter, pero sería Nectandra sp2, perdón, en donde tiene un peciolo grueso, una base cuneada y la lámina es oblongo-elíptica. Acá está su respectiva descripción de arquitectura.
Y ya cuando nos vamos al relativo más cercano, que sería Nectandra sisiflora, para estos dos morfotipos, tenemos que, según estos autores, cuando describen a Nectandra, los caracteres diagnósticos, algunos de este género, es que tienen margen entero, base aguda redondeada, venación pinnada en cautódroma y venación primaria de grosor relativo y ligeramente curveada, lo cual coincide con nuestras descripciones. Un cuarto morfotipo es de la familia Lauraceae también, del género Cotea. Acá hay que resaltar que esta es la impresión más conservada de todas, en donde pudimos hacer una descripción hasta de quinto orden de venas, encontramos areolas y esta tenía el haz y el embés. Este género pues se caracteriza por tener venación boquihidródroma, ápice acuminado agudo, venación pinnada eh, y entre 8 a 10 pares de venas secundarias. Acá está su relativo más cercano, que es descrito por Borrero y colaboradores en el 2016, en donde dice que el género Cotea tiene un ápice acuminado, la venación espinada y las venas intersecundarias van entre 8 a 10, lo cual se puede observar en nuestro fósil. Un quinto morfotipo corresponde solamente a los que están dentro de la familia Lauraceae, que comparten varios caracteres de esta familia. Sin embargo, no estaban completos las impresiones, por lo que no pudimos pues, llegar a una sistemática más específica. Tenemos un sexto morfotipo que pertenece a la familia Fabaceae del género Caliandra, en donde tenemos su respectiva descripción de arquitectura con, por ejemplo, un carácter que nos llevó a esta familia es que las venas secundarias son boquidródromas, tienen curvas uniformes y encontramos que acá en este punto este morfotipo puede tener un pulvínulo o un nectario. Si pudiéramos establecer cuál de los dos fuera, entonces podríamos llegar a una sistemática más específica. Sin embargo, pues hicimos la correlación a este género con este relativo que sería Caliandra sp. El morfotipo 7 es de la familia Fabaceae también y es del género Inga sp, en donde encontramos que para este género es característico la venación boquihidródroma, venas intersecundarias cortas, que lo podemos observar aquí en la impresión, y que tiene de 8 a 9 pares de venas secundarias. El morfotipo 8 pertenece a la familia Melastomataceae, en donde uno de los caracteres diagnósticos que nos llevó a esta correlación de la sistemática es que la vena terciaria está de forma opuesta percurrente con curso sinuoso, acá lo podemos observar, y está por toda la impresión. Mendoza y Ramírez describe el género Climedia, pero pues tenemos dudas a cuál de los dos géneros podría corresponder, por que la impresión no está totalmente pues completa. Tenemos otro morfotipo en donde agrupamos impresiones a la clase Magniliopsida. Esto porque estas impresiones también estaban incompletas, pero las partes que estaban completas podíamos identificar venas hasta tercer y cuarto grado, por lo tanto, pues lo pusimos en la clase Magniliopsia. También hay que resaltar que en las hojas de esta localidad encontramos muchas que tenían paleoherbivoría. Por ejemplo, en esta hoja tenía perforaciones, esta otra impresión tenía agallas y esta otra también tenía perforaciones, como muchas de las impresiones que tenemos para esta localidad. Ya para la segunda localidad, que es Veraguas, Montenegro, Quindío, tenemos otro morfotipo que pertenece a la familia Arace, en donde esta familia se caracteriza por tener esas venas principales paralelas y que son transversales y perpendiculares. Acá Herrera describe esta familia. Y algo que resaltar es que esta impresión fue la más grande de todas.
de largo medía 8.5 centímetros y de ancho 4 centímetros de largo. Es la más grande de todas las impresiones que se recolectaron. En el morfotipo 11 tenemos a la familia Apoaceae, la cual tiene como caracteres que las venas son paralelinervias y tienen estrías paralelas. Sin embargo, no pudimos llegar a describir más caracteres de estas impresiones. Como morfotipo 12 tenemos la familia Fabaceae del género Bawinia, en donde la descripción pues nos llevó a que esta tenía una venación acródroma y pudimos observar en este punto, acá pues no se ve muy bien, pero cuando hicimos la ilustración, esto podría tener un pulvínulo o un nectario. Lo mismo sucede con la que mencioné anteriormente. Si pudiéramos definir si fuera pulvínulo o nectario, esto nos llevaría pues a tener más certeza sobre la sistemática de este morfotipo. Y por último tenemos el morfotipo de la clase Liliopsida, en donde entraron muchas impresiones que no tenían mayores venaciones hasta segundo grado, por lo cual pues eran monocotiledóneas y los agrupamos en la clase Liliopsida. Ya para esta localidad encontramos microsemillas, en donde el primer morfotipo para las microsemillas pertenece a la familia Ciperaceae del género Ciperus, en donde según estos autores, nos dicen que los caracteres diagnósticos es el arquenio trigonio, la estípite, y a lo largo de toda la semilla encontramos que tiene una superficie de aspecto papilosa. Acá está su respectiva descripción. Como morfotipo 2 tenemos que también es de la familia Ciperaceae, pero de otro género, en donde este género se caracteriza por ser elipsoidal aperiforme, tiene un utrículo y a lo largo de toda la semilla tiene surcos, lo cual pues según estos autores corresponde a la descripción de este género. Tenemos un tercer morfotipo, es de la familia Araceae, en donde la familia Araceae se caracteriza por tener una forma ovoidal oblongada. También la base es truncada y posiblemente tiene rastros de que esto puede ser accesorio. A lo largo de toda la semilla tenemos cuerpos celulares circulares hexagonales y acá estaría su relativo más cercano, que es Montanoa. Tenemos un cuarto morfotipo de la familia Poaceae del género que posiblemente sea Oryza, en donde el carácter diagnóstico es que la forma es elíptica alargada y tiene una depresión en la parte de la base de la semilla, también una cresta longitudinal. Ya el morfotipo quinto es indeterminado, tiene su descripción. Acá tenemos otros morfotipos que fueron totalmente indeterminados con sus respectivas descripciones y hay que resaltar que el morfotipo 8 tuvo 41 microsemillas, lo cual es significativo para el total de microsemillas que se contaron. Ya a manera de discusión, pues tenemos que la paleontología sistemática de las impresiones se basó en la arquitectura foliar, en donde para Holguín La Victoria Valle del Cauca encontramos 4 familias con 5 géneros y un subgénero, agrupados en 9 morfotipos de impresiones foliares. Ya para Veraguas Montenegro tenemos 3 familias, un solo género, 12 agrupados en 12 morfotipos, de estos 12, 4 eran de impresiones y 8 microsemillas. Estas descripciones nos llevaron a que tuviéramos eudicotiledonias y monocotiledonias y solamente se pudieron describir de 100 a 86 improntas foliares. Hay más improntas, pero no pudimos hacer una descripción o identificar a qué grupo podrían pertenecer. Para las semillas, entonces se realizó la exomorfología, la descripción de la exomorfología, en donde tuvimos pues la paleontología sistemática de ellas, teniendo 3 familias agrupadas
pues en estos morfotipos, estas 3 familias, los identificados, y en total tuvimos 191 especímenes. Solamente encontramos microsemillas para Veraguas Montenegro Quindío. Y ya para finalizar, entonces, cumpliendo con ese último objetivo específico de hacer análisis paleoambientales, entonces llegamos a una conclusión, y es que Holguín La Victoria Valle del Cauca tendría un paleoambiente asociado a un bosque de galería subandino. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque las familias que se encuentran para esta localidad principalmente tienen hábitos arbóreos y arbustivos, como lo son Labrace, Fabace, Melastomatase. Además, estos restos serían autóctonos, ya que los restos estaban muy bien conservados, hasta el punto de que pudimos llegar a describir hasta quinto orden. Ya para Veraguas Montenegro Quindío, tenemos que resaltar que acá fue donde se encontraron mayores microsemillas, y las familias que pudimos confirmar de microsemillas son Ciperace, Arace y Poace. Lo mismo coincide con las descripciones de la flora, de las impresiones, en donde también encontramos esas mismas familias, por lo cual llegamos a la conclusión que el paleoambiente sería un área pantanosa en una planicie de inundación, en donde los restos serían para autóctonos y alóctonos, resaltando pues que esta formación se dio se dieron diferentes lagos en estas zonas geográficas. Y ya, muchas gracias. Agradecemos a la presentación de María Alejandra Rojas Granada, también en la sala alterna a Damián Ruiz Ramón. María Alejandra, aún no nos han llegado preguntas. Quisiéramos invitar a los participantes. Si tienen preguntas, vamos a dar un minutico para que lleguen las preguntas que le formulen a la sala principal. María Alejandra Rojas Granada, estaré muy atenta. Listo, muchas gracias. En efecto, María Alejandra, tenemos una primera pregunta. Muy buen trabajo. ¿Se han encontrado restos de cutículas en algunos de los fósiles? En algunas de las fotos parece haber remanentes. Sí, sí encontramos cutículas, muchas impresiones tienen cutículas, pero no se hizo la metodología para poder aislarlas, ya que en la universidad donde nosotros pues hicimos este estudio, no hay, o sea, la paleontología no existe, entonces era un poquito como arriesgado ponernos a retirar las cutículas, pero sí hay, en muchas impresiones hay cutículas. Gracias por la respuesta, María Alejandra. Esperamos otro minuto a ver si hagan más preguntas. Invitamos a los asistentes a que formulen sus preguntas. También a que consulten la programación del resto de la jornada de hoy y de mañana en @mpaleontoun, las redes sociales del Museo Paleontológico de Villa de Leyva. Tenemos una pregunta de Alejandro Giraldo. ¿Estudiaron algo más con respecto de los daños de herbivoría? No, solamente pues la verdad fue un resultado que nosotros mismos nos asombramos, porque primero no sabíamos pues que eso podía llegar hasta ese punto dentro de nuestra poco conocimiento sobre el área de la paleobotánica, pero al momento de encontrarlos, pues sí quisimos hacer ese registro, pero no se ha estudiado, no se ha estudiado para esas hojas, y hay muchas hojas que tienen esa interacción planta-insecto. Sobre todo tenía muchas agallas. Nos llega otro comentario, otra pregunta de Fabiani Herrera. Genial charla. ¿Cuántas semillas tienen en total?
y el sedimento tiene materia bastante orgánica. Sí, sí, en total, pues identificaron 119 microsemillas. Sin embargo, como esto era un trabajo de pregrado, si se quisiera hacer un trabajo más específico solamente de microsemillas, seguramente se encontraría más. Pero las que se identificaron para este trabajo fueron 119 microsemillas. Excelente. La siguiente pregunta. De los restos que no se pudieron identificar, fue posible crear morfotipos? Si es así, ¿cuántos había? ¿Había más helechos? Muy buena charla. Pregunta de Camila Martínez. Eh, helechos desafortunadamente solamente encontramos ese del género Telipteris, pero pues repito, y es que como era un trabajo de pregrado, pues no se recolectó mucho material. Si uno fuera a hacer una investigación, por ejemplo, de maestría o de doctorado, seguramente se encontraría mucho más material de diferentes grupos de plantas. Y más o menos, no, hay mucho material que no se pudo como llevar a ningún como familia o sistemática específica, pero de los que no, de los morfotipos, sí, hay como 10 o 15 más morfotipos que no se agregaron a esta charla. Gracias, María Alejandra. Daremos